Estamos otro día más en otro episodio de Cátedra de Vida. El día de hoy nos acompaña la maestra Carmen Yasmín. Ella es maestra del área de Psicología General y bueno, le voy a dar la palabra para que se presente, nos diga su nombre, cuánto tiempo lleva dando clases aquí en la universidad y algunos generales de usted, maestra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Yasmín Ramírez Cruz, yo soy psicóloga general, estudié en la Universidad Mesoamericana y tengo trabajando desde el 2020 en esta universidad. Ok, maestra, entonces nos acompañó, ¿entró en pandemia o antes de pandemia? Entré justamente unos días antes de pandemia. Así porque iniciamos el semestre febrero normal. En febrero normal y ya al mes nos fuimos a clases en línea. Le tocó esa transición, de hecho, yo ingreso aquí igual en enero, pero yo ingreso a prepa y ya entro aquí a la universidad en noviembre de ese año, ya cuando estábamos en clases en línea 100% presencial, 100% en línea, perdón. ¿Y cómo le fue de esa transición? Digo, ¿antes ya daba clases, maestra? Ya había yo dado clases en varios lugares, pero no me había tocado darlo en línea, ¿no? Uh-huh. Entonces sí fue un poco diferente, fue extraño. ¿Qué fue lo que más le costó? Poder crear dinámicas o actividades que realmente pudieran no aburrirlos y poder hacer como evaluaciones y mantener como la atención, porque pues algunos sí cerraban cámaras, entonces es complicado de pronto sentirse como si estuviera uno haciendo un soliloquio. Sí, creo que, a mí me tocó porque me tocaba entrar a las clases a ver cómo estaba la clase, y sí, a veces sí era bien complejo, o hacer una reunión en línea todavía hasta la fecha es complejo porque no sabes si en realidad sí te están poniendo atención, si a lo mejor en lo que estoy escuchando la clase pues me pongo a hacer otra cosa, ¿no? Y se daba mucho el que pues no sabía si el conocimiento, que pues ese es el fin de brindar clase, pues era adquirido, ¿no? Y cómo hacer referencia a que sí lo habían aprendido, ¿no? Entonces sí creo que fue un cambio drástico para nosotros, y también el uso de las pantallas. Yo me acuerdo que ya al final del día acababa yo cansadísima, y yo lo último que quería ver era un teléfono o una computadora, porque era estar todo el tiempo frente a la pantalla de la compu. Y aparte, bueno, yo sé que usted trabaja en la parte de Secretaría de Salud. Quisiera que me comentara un poco cómo le hacía, porque esa área fue también bastante lastimada con lo del COVID, ¿no? Bueno, sí, yo estoy trabajando efectivamente en Servicios de Salud de Oaxaca, y yo trabajo en el área de vigilancia epidemiológica. Es una coordinación, entonces sí fue un poco más complejo porque esa área específicamente no nos fuimos como la mayoría de las personas se fueron a resguardar. Entonces nosotros sí nos quedamos y sí estuvimos trabajando. Fue muy complicado porque realmente había mucho desconocimiento de lo que estaba pasando y también qué información estábamos pasando a las personas. Uh-huh. Esta parte de intervención en crisis también me tocó con muchos pacientes poder platicar con ellos y darnos cuenta cómo el hecho de tan solo saber que tenían COVID impactaba de manera muy fundamental en sus estados de ánimo e incluso en su salud. Sí, creo que para todos fue un golpe de realidad, de un momento a otro, decir, pues nos vamos a ir nada más 2 semanas, ¿no? A descansar, y que después de ahí esas 2 semanas se convirtieran en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, y todos los cambios que tuvimos que hacer de vida. Creo que en cuestión a la salud mental sí afectó demasiado, y estamos viendo ahorita en este momento algunos estragos de esa pandemia, ¿no? Entonces creo que es de suma importancia el hecho de la salud mental, el de seguirla trabajando, pero creo que también es una intervención en crisis. Yo recuerdo que cuando hice mi servicio social no se hablaba mucho de la intervención en crisis, ¿no? O intervención en casos de emergencia, uh-huh. Pero a raíz de esto sí hubo el empezar a trabajar con intervención en crisis, con primeros auxilios psicológicos, que era vital. Pero ya en las sedes, en los centros de salud, maestra, ¿cómo le hacían para trabajar con la salud mental?
en estos casos? Bueno, se tuvieron que capacitar, de hecho nos seguimos capacitando en lo que es intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos. Algo que nosotros tuvimos que empezar a romper es que los primeros auxilios psicológicos no necesariamente los da un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Eso fue como romperlo para que también el personal que está dentro de los servicios de salud, como puede ser un médico, una trabajadora social, una enfermera, enfermero, etcétera, pudieran también brindar esos apoyos. De hecho, en el lugar en donde yo estoy, somos un equipo de trabajo y la mayoría tuvimos que hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Entonces, es como romper también estos estigmas o que estas creencias también, ¿no? De que solamente el personal de psicología, aunque yo tengo, tenemos ahí en servicios de salud en primer nivel, en centros de salud, varios, no todas las jurisdicciones o todos los lugares tienen como personal, pero nosotros tenemos la fortuna de que sí son alrededor de unos 60 y tantos psicólogos y psicólogas distribuidos en las diferentes unidades de salud de primer nivel. Entonces, se tuvieron que capacitar en línea, nos estuvieron como de alguna manera, pues yo lo diría como forzando a que pudiéramos adquirir algunas herramientas, sobre todo en prevención de la conducta del riesgo suicida, sobre depresión, sobre ansiedad, sobre otras capacitaciones. Estuvimos capacitándonos, valga la redundancia, en ese tiempo para poder, de alguna manera, tener herramientas cuando regresáramos a los formatos presenciales, porque sí se suspendieron en un buen rato. Sí. Luego creo que también estas dinámicas, porque aunque hablamos de instituciones o de centros de salud, algunos centros de salud se encuentran muy lejos, ¿no? Y las herramientas que a lo mejor el internet o las computadoras para brindar estas capacitaciones en primer lugar, pues sí, fue un gran reto, ¿no? Adaptarnos a esta nueva realidad como se llamó en ese momento, y que sí regresara a la normalidad, que ya no era lo de antes, ¿no? Sí, me aparecen luego a veces fotos o recuerdos de lo que vivíamos en ese momento, y si parece una película de terror. Pero hablando un poquito de esta importancia de la salud mental, maestra, me gustaría saber de manera personal, ¿cómo es que usted decidió decir, bueno, quiero estudiar psicología, ¿no? Quiero dedicarme a la salud mental? Bueno, pues fue complejo porque cuando salí del bachillerato, durante mi proceso justamente en el bachillerato, tuve varias maestras que eran psicólogas y me gustaba mucho verlas y el desarrollo, cómo se desenvolvían en las clases, en las materias, cómo explicaban esta parte de filosofía de vida. Sí hacía una diferencia entre un maestro, por ejemplo, que me podía dar física, ¿no?, a lo que me daban ellas, que era más humano. Entonces, desde ahí creo que me empezó a llamar la atención. Entonces, sí fue esta búsqueda de tratar de entrar a la universidad para poder estudiar lo que a mí me gustaba, porque tenía otras opciones antes que realmente no iban con lo que yo creía que me gustaba, y al final logré entrar a la carrera y poco a poco ir pues terminando, porque sí fue un poco complejo. Ok, maestra. Y bueno, parte de este programa y el objetivo es, aparte de conocerle, también estas vivencias o estas experiencias que ustedes tuvieron como docentes en su proceso educativo, que les puedan servir como de ejemplo, de enseñanza al estudiantado. Entonces, me gustaría que platicara un poquito de estas complejidades que tuvo y cómo las solventó, cómo pasó. Bueno, creo que lo principal es poder encontrar realmente qué es lo que me gustaba. O sea, hay muchas áreas cuando estás estudiando, te enseñan la parte laboral, te enseñan la parte clínica, lo social, lo educativo. Entonces, creo que lo más complicado para mí en ese momento fue poder elegir qué es lo que quería yo hacer. Afortunadamente para mí, la vida de verdad me ha ido llevando a lugares donde yo no creía. Para mí el área laboral era algo que yo decía,
no me gusta tanto. Sin embargo, las oportunidades de trabajo que se me fueron presentando tenían que ser laborales. La clínica me asustaba un poco porque yo era psicóloga general y, como sabemos, para poder dar consulta o un proceso terapéutico, exacto, tenemos que tener, pues ser psicoterapeutas, ¿no? Tener alguna maestría, tener alguna especialidad. Entonces, yo sentía que eso me limitaba mucho. Cuando entré a trabajar a los servicios de salud, pues yo solamente era licenciada en psicología, y el tener a los pacientes enfrente y no saber a lo mejor cómo realmente hacer una intervención me obligó a estar buscando otra alternativa, que fue estudiar una maestría, ¿no? Para poder en ese momento poder dar respuesta a lo que la población me estaba solicitando, ¿no? Sí, que creo que es bien importante que, bueno, como bien lo saben, ¿no? Se divide en 4 áreas principales, pero de esas 4 áreas principales, pues hay un sinfín de posibilidades, ¿no? Para trabajar, y creo que las 4 pues van muy de la mano, ¿no? Muy entrelazadas. Y entonces, ahorita que hablábamos de los retos que se dieron con la pandemia, de lo que tuvimos que hacer, de los cambios, creo que hablar también de las actualizaciones, o de siempre estar buscando cómo prepararnos, cómo ya solventar estas situaciones que se nos van dando, porque a raíz de la pandemia pues tuvimos que buscar nuevas actualizaciones, ¿no? También nosotros en el área educativa era capacitaciones en gamificación, o en la enseñanza a través de las pantallas, o algunas actividades para que no se volviera tan tedioso, y creo que siempre buscar eso, ¿no? Esa actualización, o siempre estar en busca o en pie de mejorar, ¿no? Y algo muy importante que mencionaba, y que quiero que las personas que nos estén viendo lo sepan, porque hemos tenido algunas situaciones con terapeutas que dan terapia y se venden como terapeutas, pero al buscar la cédula, hemos tenido casos que son médicos o médicas, o hemos tenido casos donde no tienen la cédula, o es una cédula prestada. Entonces, que me diga como la importancia de formarse para poder brindar pues la ayuda necesaria, ¿no? Sí, creo que es muy importante que podamos delimitar que el hecho de estudiar psicología nos enseña y nos da herramientas para conocer y estudiar la conducta humana, ¿no? Podemos, a lo mejor, sí poder hacer un diagnóstico, podemos conocer algunas personalidades de la gente que estamos evaluando, pero para hacer un cambio sí es importante poder tener estudios y, sobre todo, ser psicoterapeutas, insisto, tener alguna especialidad para poder realizar estas intervenciones. Finalmente, lo que es psicología y psicoterapia, pues es una ciencia. Entonces, es importante tomarlo como es, ¿no? Así como cuando buscamos algún especialista en ginecología o en alguna otra área, es importante que podamos darnos cuenta también que ser psicoterapeuta es en un área específica. Es decir, yo soy psicoterapeuta infantil, en algunos casos atiendo adultos, pero tengo diplomados también que pueden avalar. Yo tengo algún diplomado en tanatología, en intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos. Es decir, sigo estudiando para poder hacer estas intervenciones, porque para mí no es un juego la salud de las personas. Así es. ¿No? Es algo que se tiene que tomar con vital importancia, y me acuerdo mucho que en la escuela, que ya tiene mucho tiempo, ¿no? Cuando estudiaba la universidad, había un maestro que nos decía: es que ustedes, si fueran carpinteros y van a hacer una silla, pues a lo mejor les queda mal la silla y pues le pueden cambiar la pieza y poner la madera, no la pueden reponer. Pero jugar con una persona o con la salud mental es muy complicado, porque creo que sí hay una línea muy delgada que podemos romper y podemos hacer un daño que no se debería, ¿no? Sí, y creo que, bueno, algo que yo siempre les digo cuando paso a decirles de su proceso y todo es, nos ha costado mucho que a la psicología, porque todavía cuando yo estudié era de, ay, vas a estudiar psicología y ¿qué vas a hacer?, ¿no? O sea, o la estigmatización que tiene el psicólogo o la psicóloga. Entonces nos ha costado mucho ir rompiendo esas barreras para que nosotros mismos no le demos la importancia, ¿no? Entonces por eso yo siempre le digo al estudiantado,
verifiquen, chequen, exijan a sus terapeutas, pues comprobar, porque sí es bien complejo el trabajar con la salud. O sea, pudiera parecer lo más sencillo del mundo, pero no, podemos afectar a una persona de tal manera que pueda ser de manera permanente, ¿no? O que le cueste mucho trabajo salir. Entonces sí es bien importante, y que aquí las personas que nos estén viendo también tengan esa enseñanza, ¿no? Buscar personas que estén preparadas y también acudir a terapia, porque a veces solo pensamos que acuden a terapia a las personas que, como lo dicen, ¿no? Que están locas o que necesiten, pero no, o sea, todos tendríamos que ir a una revisión general, a un chequeo, a trabajar. Entonces creo que sí es bien importante seguir con este proceso de la terapia. Y maestra, cambiando un poquito de tema, en la parte educativa, que ya lleva usted 5 años trabajando con nosotros, que me pudiera contar alguna anécdota, algo complejo o algo que le haya pasado en estos 5 años con nosotros. Bueno, la verdad es que yo me la he pasado muy bien. Es algo que yo disfruto mucho. Creo que desde niña, mi idea o mi principal profesión que había yo decidido era ser maestra. No lo fui por estudios, pero al reincorporarme, yo me divierto mucho. O sea, la verdad es algo que me gusta, ¿no? Ahorita lo que recuerdo es que uno de mis alumnos, lo que me decía es, oiga, maestra, es que pues estamos estudiando, pero la gente allá afuera, relacionado a lo que me estaba comentando hace rato, la gente allá afuera dice que psicología uno se muere de hambre, ¿no? Sí. O sea, y a mí me dio mucha risa, y entonces lo que yo le respondí fue, ¿tú me ves muriéndome de hambre? Y se empezó a reír, me dice, no, pues no, o sea, creo que lo principal es poder hacer lo que nos gusta y lo que queremos, ¿no? Yo aprendo mucho de ellos cada día, y me obligan también a seguir estudiando, a seguir informándome, pero para mí ha sido una gran lección de vida estar conviviendo con ellos. Esto de que mencionaba, es que mi idea siempre fue ser maestra. Me acuerdo que cuando yo estaba chiquita, tengo un hermano que nos teníamos 2 años, mi idea de juego era jugar a la maestra, ¿no? Entonces yo le ponía, vamos a hacer un pizarrón de GIS, ¿no? Y yo le ponía ejercicios, ¿no? Entonces me decía mi hermano, sí, vamos a jugar, pero después jugamos a algo que yo quiera. Y yo decía, sí, no te preocupes. Y jugábamos un rato y ya se la ponía a hacer tarea, o sea, le dejaba tarea y todo y se la calificaba. Y qué chistosa es la vida, porque sí, yo también cuando salí de la carrera me enfoqué en el área laboral. Estuve algunos años y ya me dan la oportunidad de entrar aquí en la parte educativa. Y aunque sí no estudié para ser maestra, pues las cosas se fueron dando, ¿no? Y aquí parte de las actividades pues es también estar frente al grupo, porque te tienes que actualizar en los temas, porque también haces pues match con los estudiantes, conocerlos un poquito más a fondo. Y creo que la labor de un docente o de una docente a veces puede cambiar las vidas, ¿no? Porque yo puedo recordar de algunos docentes que son como mi ejemplo a seguir, o yo los veo y yo digo, wow, o en ese momento hicieron que yo me enamorara de áreas que yo no las veía. Entonces creo que sí es bien importante el trabajo de un docente o de una docente. Y hablando un poco de esto, ¿no? De la importancia que tiene y de lo que usted decía, ¿no? Es que nos vamos a morir de hambre, pero ahorita antes de entrar a grabar hablábamos de cómo ha crecido también, ¿no? El área de psicología, sí. Porque cuando yo era estudiante pues éramos pocos, no éramos tantos, no era tan solicitada el área, pero creo que ahora se le ha dado la importancia que tiene la psicología de la salud mental. Nos cuesta todavía un poquito de trabajo y todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero creo que sí es importante, ¿no? Para mí es vital, ¿no? Finalmente entra dentro de la definición de lo que es salud, ¿no? Uh-huh. Ahora no solamente es la ausencia de alguna enfermedad, tenemos que tener un equilibrio entre lo biológico, lo social, ¿no? Es importante sentirnos bien, pero platicando y regresando a lo de COVID hace rato, es impresionante cómo el estado de ánimo puede influir mucho
en cómo estás respondiendo ante una enfermedad o ante una situación que se nos presenta de una manera cotidiana. Entonces, hace rato también que estábamos hablando sobre la importancia de acudir a procesos psicoterapéuticos o ir al psicólogo, tiene que ver con esto también, en que podamos adquirir habilidades o nuevos conocimientos para responder ante alguna situación de conflicto que se nos puede presentar día a día, y las personas que piensen o crean que solamente es pues cuando ya estamos en crisis, no es así, es precisamente fomentar la prevención, ¿no? En cualquier situación en general que se nos pueda ir dando en la vida. En la adolescencia es súper importante, sí. En la niñez también, en la adultez también, en la vejez, o sea, es un área que también es transversal, o sea, no es solamente para niños o para niñas o para los que están perdiendo algo, no, de hecho también los profesionales de la salud estamos en procesos psicoterapéuticos y eso es importante también porque no somos superhéroes, ¿no? Hay algunas cosas que nos pueden rebasar y también somos humanos que también eso no entienden y por ahí hay muchos memes, ¿no? Ay, estás deprimido, pues regrésate a buscar tus apuntes, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo y tan fácil, pero no es así. Las emociones son parte de la vida y es algo natural y normal, o sea, eso es lo que nos hace humanos. Sí, y creo que hablando también un poco de la pandemia y de la importancia de la salud, parte fundamental de lo que fue es que nos aislaron, ¿no? Nos aislaron a todos y era no convivas, no vayas, no salgas, no hagas, y pues somos seres sociales. Entonces también es lo que impactó mucho en cada una de nosotros, que estábamos pues expuestos a, ¿no? Y luego hablando también un poco de esto que mencionaba sobre a qué nos queremos dedicar, o que nos dediquemos a algo que nos gusta, porque sí, realmente si nos dedicamos a algo que nos gusta, sea lo que sea, pues no nos morimos de hambre porque lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Y creo que eso también enseñarle a ellos, ¿no? Si vemos ahorita, si exploramos un poquito la de la psicología, pudiera parecer que es un área muy pequeña, pero no, tiene una relación con muchas áreas, ¿no? Hablaba con el compañero de Derecho y me decía, es que nosotros ocupamos mucho de los psicólogos o de las psicólogas cuando estamos en un proceso judicial, en un juicio, y que necesitamos un psicólogo forense. Hablo con mi compañera, la de creatividad y medios, y es que en las campañas que luego se realizan necesitamos a un psicólogo o una psicóloga para trabajar con la parte social. Con mi compañero de administración y negocios, que está en mercadotecnia, que también tiene una relación muy profunda con la psicología. Entonces vemos que la psicología puede estar inmersa en cualquier etapa de la vida y en muchísimas áreas de la sociedad. Así es, la verdad es que sí tenemos un papel muy importante en la sociedad actualmente. A lo mejor hace un tiempo no era tan sabido, tan conocido, o no le habíamos dado la importancia que realmente tiene, pero efectivamente estamos inmersos en muchas áreas, por eso creo que esta cuestión de reeducar y que nos pierdan el miedo, porque realmente no, lejos de ser algo negativo, creo que nos podemos convertir en algo positivo. Lo que es la salud mental es vital y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que estamos haciendo un mal manejo a lo mejor de una emoción. Así es. Y al responder de una manera no tan sana puede impactar de una manera impresionante en mi familia, en mis amigos. Entonces, todos tenemos diferentes formas de responder o de sentir incluso una emoción, pero todos lo sentimos. La diferencia es cómo estamos respondiendo ante eso, ¿no? Sí, creo que ahorita que mencionaba las herramientas, la psicología nos enseña estas herramientas. No te va a enseñar a solucionar el problema, porque no, pero te da herramientas para afrontar estas situaciones. Así es. Y sí, bien lo dijo usted, a veces yo no estoy preparada para una situación, alguna pérdida, y de cualquier tipo, no solamente me refiero a alguna
alguna muerte de alguien cercano, sino cualquier tipo de pérdida, ¿no? No sabemos cómo responder. Cuando llegó la pandemia también, o sea, no sabían muchas personas cómo responder o cómo actuar en ese sentido. Entonces la psicología nos da estas herramientas. Sí, obviamente tenemos que actualizarnos porque los procesos los van cambiando y también nos van actualizando, ¿no? Ahora con los avances que tienen en la neuropsicología, que me parece también un área muy, muy interesante. Sí. Entonces creo que sí, es bien importante. A mí me gustan mucho las materias de desarrollo del ser humano que se ven en los primeros semestres porque entendemos mucho el comportamiento, ¿no? Entiende usted, maestra, que usted da clases más en los últimos semestres, sí, ¿no? Pero de todas esas materias que ven en los últimos semestres, ¿cuál es la que más le gusta? Psicoterapia. Creo que lo que tiene que ver más con la clínica, con esta parte de las intervenciones, me gusta más. Creo que en la actualidad es algo que me apasiona un poco, ¿no? Y no solamente hacer intervenciones a nivel individual, porque también nos podemos aperturar a hacer estas intervenciones en comunidad, que se asocia con lo que yo trabajo también en servicios de salud, ¿no? Esa parte de poder no solamente identificar cuál es el problema, sino que yo busque opciones y pueda dar varias opciones de cómo podemos generar un cambio en ese lugar. Se me hace muy interesante porque no solamente, ahí sí tienes que aplicar como toda una investigación, tienes que aprender a la metodología, ¿no? ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? ¿Qué propongo? Porque a la gente hay que proponerle, o sea, ¿qué me vas a devolver? ¿Qué voy a ganar con que tú vayas y me des una plática? O sea, no es solamente dar una plática por darla, tiene un objetivo y eso es fundamental para poder empezar a generar cambios también, ¿no? Sí, que creo que a veces estamos muy acostumbrados a querer todo de inmediato o a ver los cambios, ¿no? De manera inmediata, y a veces los cambios no se dan así, o sea, son paulatinos, ¿no? Y creo que algo que a mí me ha llenado o que me emociona es cuando invitamos a los chicos o a las chicas a las pláticas, talleres, que me dicen, ay, no, es que es bien aburrido, o yo para qué quiero saber sobre los diputados, ¿no? O las diputadas. Y entonces les dices, bueno, es que no te dedicas a eso, pero tienes que conocer claro, porque vinieron hace poco a informar sobre qué hace un diputado, ¿no? O qué hace una diputada. Entonces me decían, yo psicólogo, ¿por qué? Si yo estoy estudiando psicología. Le decías, bueno, es que vives en una sociedad, eres ciudadano y formas parte de la elección, entonces es importante que conozcas. Y creo que a veces en una plática puedes estar frente a 50 personas, pero si también puedes empezar a hacer el cambio en una, en dos, en tres, eso es la base o lo fundamental, y dices, bueno, mi trabajo que estoy haciendo se ve reflejado en eso, ¿no? En ello. Sí. Y que puedan generar esta parte de curiosidad y de creatividad, porque no siempre la planeación sale como uno lo imagina, ¿no? Recuerdo el primer semestre que yo trabajé acá, hice mi planeación haciendo grupos y recuerdo que mi grupo era de 5 personas, ¿no? Entonces dices, wow, creo que todo tiene que cambiar y se tiene que modificar, y esa es parte de ir pues resolviendo las situaciones que se te presentan en el momento, ¿no? Pero no es fácil. Sí, tampoco. Sí, porque a veces preparas tu taller o tu plática y pues te encuentras con personas que no quieren participar o demasiado participativas, entonces tienes que ir modificando, y creo que todos estos comportamientos sociales que también son estudiados por la psicología, pues interfieren dentro de ello. Entonces creo que hemos platicado mucho sobre la importancia que tiene la psicología dentro de la sociedad, y me gustaría saber, maestra, ¿qué cambió en usted cuando estudió psicología, o qué le enseñó cuando estudió psicología que ella ha dicho, porque ya nos comentaba que sí quería estudiar psicología y que se fue por el área clínica, ¿no? Pero ¿qué hizo cambiar en usted al haber estudiado psicología? Creo que la forma de ver las cosas ante la vida. De repente creo que yo me clavaba mucho en esta parte de no mirar a las demás personas. Cuando empieza uno a entender también la historia de vida de los y las demás, cambia por completo la perspectiva y
empiezas a hacer cambios personales. Algo que yo digo y que es una frase a lo mejor muy trillada, la gente allá afuera no cambia, ¿no? Pero en el momento que yo puedo entender y saber, puedo empezar a poner límites y hacer cambios pequeños, pero puedo hacer cambios. Entonces, creo que eso es lo que más he aprendido, y he aprendido mucho a disfrutar lo que hago, cómo lo hago. Sí tengo como esta tendencia a hacer muchas cosas, pero realmente se han convertido en parte de mí porque lo disfruto. O sea, a lo largo lo voy disfrutando, a convivir más con la gente. Me gusta, es algo que yo veo que sí he cambiado o he transformado la manera en la que me estoy relacionando con los otros o las otras personas. Sí, que creo que es algo que también, sobre todo los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan, pueden ir aprendiendo poco a poco, ¿no? A veces tienen iniciativa de hacer algo, háganlo, o sea, busquen, porque este pequeño cambio o esto que hagan puede tener un efecto mucho más allá, ¿no? Creo que la psicología nos ayuda mucho también a entendernos a nosotros primero, y luego entender a las y los demás que pues quisiéramos decirle, oye, estás haciendo mal esto, estás haciendo mal otro, pero no, o sea, entender que hay algunos procesos o el contexto que están teniendo les genera ciertas actuaciones, pero nos ayuda a comprender muchísimo, ¿no? Muchísimo la psicología. Y entonces ahorita hablando un poco de esto, de qué hizo cambiar en usted, qué le enseñó, a mí me gustaría conocer cómo era usted como estudiante, o sea, la forma de estudiar, a lo mejor dentro del aula, cómo era como estudiante. Bueno, yo era muy introvertida. Realmente el grupo en el que yo estaba éramos muy reducido. Entramos, si mi memoria no me falla, 17 personas y al final solamente terminamos 4, ¿no? Entonces sí se convirtió en un grupo muy, muy pequeño. Tuve como esta parte social no me relacionaba tanto. Creo que fue algo también de lo que fui cambiando. Como estudiante nunca, sinceramente, fui como de las que fueran pegadas a los libros, o como no, realmente tuve mucha facilidad como para lo que escuchaba, se me quedaba. Además, yo durante mi 5º semestre estaba yo embarazada. Entonces fue como más complicado para mí, pero me gustaba, o sea, era algo que no iba yo a dejar. Pero sí creo que la parte social se me incrementó. Antes era yo más introvertida, me costaba hablar en público. Las exposiciones para mí eran así como la muerte, como el temor a equivocarme, a decir una cosa por otra, a que no estuviera bien, etcétera. Todas esas limitaciones las veía yo, las tuve que ir modificando, pero pues es todo un proceso, ¿no? Yo me titulé en el 2020, para que le echen cuentas, ¿no? Entonces, pues ya son 25 años después, no es algo que uno adquiere en el 2000, perdón. Ajá, en el 2000. Yo salí en el 2000 y pues estamos en el 2025, ¿no? Son 25 años después. Y bueno, ahorita que comentan, ¿no? El que estaba embarazada durante la carrera. Hemos tenido casos de estudiantes que se embarazan en todas las áreas, y lo primero que piensan es, ya, o sea, ya me trunqué, ya no voy a poder acabar, ya no voy a poder concluir. Pero hemos visto en algunos casos que sí, obviamente sí es más difícil, es más complejo, pero se puede, se puede, ¿no? Sí, es más difícil porque se te complica todo, ¿no? Sí, o sea, en mi caso era como más esta parte de que me daba sueño, pues el cansancio, ¿no? Subirse al transporte, iba yo en la tarde, pero creo que para mí, lejos de ser un impedimento, siempre se ha convertido como en un impulso o un motivo, ¿no? Los retos sí me gustan, ¿no? Entonces esta parte de decir, no puedes, no, claro que puedo, y sí pude, y tuve una maravillosa red de apoyo. Creo que eso también es importante y fundamental. No todos los casos son iguales, pero yo sí afortunadamente tuve estas redes que pudieron
ayudarme para que yo terminara y me graduara y tuviera mi cédula, porque también otra de las cosas que yo he visto que no sé por qué últimamente se presenta es estos chicos que yo he visto que terminan, pero de pronto no los veo que se titulen o que lo postergan o que, ¿no? Para mí era así como urgente tenerlo que hacer en el momento, ¿no? Pero pues... Sí, es algo también que nosotros... revisando el historial, ¿no? de egresados, vemos que sí, muchos no se titulan. Ajá. Y luego el problema es que entran a trabajar y les exigen la cédula y en ese momento corren a la universidad y es que me urge. Y entendemos que la premura, pero pues a veces los trámites no están en nuestras manos. Claro. Entonces sí, también hemos buscado como la razón del por qué. Creo que en algún punto aquí en la universidad... teníamos algunas opciones de titulación y se iba mucho a la investigación y creo que a veces les da un poquito de miedo la investigación. Entonces ahorita ya en esta nueva actualización en el reglamento existen mucho más formas de titular y ahorita estamos con seminarios de titulación y la verdad es que ha tenido un gran éxito. O sea, ha aumentado muchísimo el caso de los egresados que se titulan, pero sí hemos buscado algunas razones del por qué no se titulan luego, pero sí hay variedad, ¿no? Hay que hacer una investigación sobre eso. Yo creo que sí, sería un buen tema de investigación para alguien de psicología social que se quiera titular, el por qué no se titulan luego. Ajá. Y luego más en el área que sí es de suma importancia la cédula, porque en muchas maestrías sí les piden la cédula para poder estudiarla. Sí, eso es importante, tener el título y la cédula, incluso para poder ejercer. Sí, así es. No, porque sí debe haber muchos profesionales que han estudiado la maestría o lo que estábamos hablando hace rato, no la especialidad, pero no tienen título y cédula, entonces eso es algo que nos valida y nos respalda para poder ejercer. Esto es algo que de pronto no entendemos. No puedo tener el conocimiento, pero pues legalmente no estoy capacitado, sí. no tengo esto que me respalda, ¿no? Entonces creo que sí es importante que cuando veamos que dice maestro, maestra, especialista, etcétera, en cualquier área, sí. Con todo lo que hemos vivido en los últimos meses, sí es importante de pronto entrar y buscarlas, ¿no? Sí, porque el caso sonadísimo apenas de esta doctora en Puebla, se me fue ahorita su nombre. ¿Cómo se llama? Ajá. Que no, ella vendía. Sí. Y luego es que llegamos a esos extremos, ¿no? O sea, cómo vendía sus intervenciones que en 15 días curaba la depresión y la ansiedad. Y jugar con las personas, ¿no? Y ya después de que salió este caso, ¿cuántas personas afectadas salieron a decir? Entonces sí. O incluso personal o gente de psicología que está medicando. Los psicólogos, psicólogas, ahí sí, aunque tengan especialidades, pues no estamos autorizados para poder medicar, ¿no? A lo mejor sí para referir con un especialista que sea el indicado en poder dar estas opciones, ¿no? Pero los psicólogos no. Sí, luego me preguntan, ¿y por qué estudiamos la materia de psicofarmacología, ¿no? Donde vemos los medicamentos. Y me dicen, bueno, es que tenemos que ver en qué afecta y también para que cuando llegue alguien me diga, oiga, estoy tomando tal medicamento y yo diga, puede ser que a raíz del medicamento. Así es. Entonces, a lo mejor no lo entendemos dentro de lo que estamos estudiando, pero ya cuando estamos allá afuera y tenemos que referir o tenemos que atender o hacer intervenciones, ya entendemos la importancia. Sí, claro. Ya lo va uno como ensamblando, ¿no? ¿Por qué es esto o por qué tuve esta materia y cómo se relaciona? Incluso las materias ahora que hacemos los ABPs, yo creo que si le buscamos podríamos relacionarnos con muchas de las materias que se están haciendo, si no es que a lo mejor hasta en todas, porque sí se relacionan con otra y es cuestión como de ensamblar solamente, ¿no? Ahorita hemos hecho el ABP transversal, ¿no? En el mismo semestre, pero también sí estamos buscando claro, que trabajar con diferentes semestres, porque a veces vemos que están en octavo, están trabajando con la intervención, pero también podemos trabajar con los de sexto que están aplicando pruebas. O sea, podemos hacer muchas colaboraciones muy padres para que ellos se den cuenta. Y parte fundamental de la BP es eso, o sea, que ellos practiquen, porque sí, cuando uno sale allá afuera y
te dicen ahora entrevístame a este candidato, dices, ching, tengo que establecer rapport, pero me pongo toda nerviosa, ¿no? Uh-huh. De hecho, es algo que yo he visto que les da mucho temor la entrevista. Digo, era algo también, ahorita recordando lo de estudiante, hacer entrevistas sí era muy complicado, y más en una cámara de GESEL donde te estaban observando y donde decías, ¿cómo pregunto? ¿Qué hago? ¿Qué digo? Pero algo que tenemos que ir rompiendo es como esta parte de no pensar tanto que voy a preguntar, ¿no? Sino escuchar realmente a la persona y sobre eso irle dando seguimiento a lo que ellos van diciendo, ¿no? Para poder obtener la información que necesito. Que ahorita estamos en la cámara de GESEL, digo, nada más se ve la parte de atrás, pero estamos en la cámara de GESEL y creo que sí impone, o sea, yo estoy aquí, saber que el espejo y que atrás estaban tus compañeros. Así es. Sobre todo creo que eran los compañeros, que sabían que si decías algo te iban a estar haciendo burla, ¿no? Pero que también la maestra o el maestro te estuviera, pues ahí calificando y que después te dijera, oye, pues hiciste mal, ¿no? Sí impone, pero creo que ya con el tiempo y con la práctica va adquiriendo uno esa experiencia. Así es, y aparte pues darnos cuenta en lo real o en lo cotidiano cuando hacemos servicio social que realmente es poco lo que se ve en los libros con lo que realmente la realidad te va poniendo, ¿no? Yo recuerdo que hice en el hospital psiquiátrico y es bien complicado porque las entrevistas tienen que ser muy específicas de acuerdo a las personas que tienes enfrente, ¿no? Sí, hacer como todo este examen mental porque a veces te pones a practicar con los mismos compañeros, ¿no? Y a lo mejor el compañero pues te contesta, te dice, está ubicado en tiempo y espacio, pero sí ya estar en un ambiente así donde pues tienes frente a ti a personas que sí ya tienen un diagnóstico, que tienen una enfermedad y que no es lo mismo que estar platicando con tu compañero o compañera o con algún familiar que trajiste para hacer la práctica, pues sí es bien pesado. Entonces ahorita yo a veces escucho a los chicos que dicen, es que tengo muchos ABP, ¿no? O mi ABP es bien pesado. Y yo les digo, es que les enseña, o sea, de verdad que les enseña un montón porque cuando van allá afuera y la primera experiencia que tienen es el servicio social, llega y te encuentras con personas violentadas, con niños también violentados, o que tienes que hacer entrevista y cómo entrar en esta entrevista, ¿no? O intervenir si hay crisis o los primeros auxilios. O sea, de verdad que yo no me cansaré de decirles, es parte de su proceso y de su aprendizaje y aprovechenlo, ¿no? Y aprovechen a su maestro o a su maestra porque ahorita tienen una guía, pero allá afuera sí estamos al pendiente, pero no la tienen aquí acompañándote, ¿no? Si pasa algo. Sí, es más complicado, pero creo que siempre hay que fomentar redes de apoyo que aunque a lo mejor ya estén fuera, pues tengan esta posibilidad de acercarse a alguien, incluso en la actualidad yo lo sigo haciendo. Tengo compañeros y compañeras y hay temas o casos que se me presentan de pronto y necesito información o necesito que alguien pueda, en México no existe, ¿no? Esta parte de la supervisión. En otros lados sí hay, para poder seguir ejerciendo, pues necesitas a alguien que vaya supervisando todas las actividades que estás haciendo. Eso no está regulado, pero bueno, afortunadamente yo estoy con un equipo de trabajo también en lo particular, que nos apoyamos y podemos irnos compartiendo material o incluso escucha y decirnos, ¿sabes qué? Puedes hacer esto o le harías así o te comparten, ¿no? Eso también es importante, acercarse a personas que realmente te puedan ayudar. Así es, y creo que, digo, hasta del tiempo que llevo y de los docentes que he conocido, siempre tienen esa apertura de, aunque ya hayas egresado, aunque ya no sea yo tu maestro, puedes acercarte, ¿no? Alguna duda, porque creo que también es parte de lo que llevamos allá afuera como ser psicólogos o psicólogas, ¿no? Si yo te puedo apoyar en algo, lo hago porque sé que también es parte de mi profesión, ¿no? Y llevas también enfrente a la psicología. Entonces, creo que yo no he conocido hasta ahorita al docente que no les aperture, ¿no? Que no sea más allá de venir a dar la clase 1 hora y media y se retira, ¿no? Sino siempre hemos tenido la fortuna de tener esos docentes. Sí, creo que vamos evolucionando. Antes era muy complicado incluso compartir, ¿no? Eran tus diapositivas y no las compartías. Sí, no. Era tu información y ya no me escribas ni, ¿no? Sí. Creo que ha ido evolucionando para bien todo esto.
Pues bueno, maestra, le agradezco mucho el que haya venido el día de hoy a platicar un ratito con nosotros, que la conozcamos un poquito más allá de la maestra Carmen, que viene a dar clase o a impartir de su conocimiento. Le agradezco mucho que haya venido el día de hoy y pues seguiremos aquí en esta tarea de educar. Muchas gracias y espero que podamos irnos conociendo más a través de estos programas. Claro que sí. Gracias. Muchísimas gracias.